tanto, pese a que los datos son más comunes en las mujeres, también los hombres pueden llegar a infectarse. ¿Por qué se registrarán más datos de mujeres? Exactamente, es más corta y una infección desencadena mayor sintomatología en comparación a la uretra del hombre. Posteriormente, Joiner en 1916 comprobó que era el agente etiológico de las infecciones vaginales que se daban en las mujeres. ¿Ustedes saben desde cuándo se han inventado los condones? ¿Desde qué época se maneja? 1820. Data de hace tiempo, no existía el látex en esa época, porque lo que hacían las mujeres para cuidarse de embarazos no deseados tenían dos formas. Uno, introducían esponjas remojadas en vinagre en la vagina, que neutralizaba los embarazos porque dañaba los espermatozoides por el pH, y la otra forma era a través de tripas. Exactamente, tripas de ovejas, que ellos limpiaban bien, remojaban antes del uso para que sea suave. Con esto evitaban embarazos no deseados. Pero, ¿cuáles son los lugares donde podría haber mayor infección en esas épocas que no había condones? ¿Dónde? O sea, ¿dónde había más? En los campos, son principales. No específicamente. ¿En qué oficio? Ahí está. La prostitución. En la prostitución, ¿verdad? Por lo tanto, estas mujeres, al no tener protección con condones, estaban predispuestas a un sinfín de infecciones. El hombre, al presentar menor sintomatología o ninguna, es el que llevaba la infección a sus parejas. Por eso es que se manifiesta más en las mujeres. Ahora, las tricomoniasis o tricomonas vaginalis, por si acaso les voy a preguntar por cualquiera de los dos nombres. Si les digo nombre científico, ya saben, ¿sí? Se transmite a través de las relaciones sexuales. Por eso es que está la clasificación de las ITS, de modo que es una infección de transmisión sexual. Se vio también que en 1986 ya Escario, Guillén y Martínez, además de Contreras, relacionaban las infecciones por tricomonas al cáncer cervical, a las enfermedades inflamatorias pélvicas atípicas, la esterilidad, y se vio que las mujeres embarazadas que se infectaban tenían predisposición a la ruptura prematura de membranas, por lo cual daban partos prematuros, ¿no? Con fetos a veces no viables o con bajo peso al nacer. Pero este bajo peso podía ser por esta ruptura o porque la mujer tenía una infección a nivel de membranas, lo que también predispone a ese bajo peso. Ustedes pueden decir qué tiene que ver con la enfermedad inflamatoria pélvica atípica. Pues produce tal inflamación a nivel del recubrimiento de lo que son las trompas, en las que predisponen una cicatrización y se llegan a pegar incluso las trompas. Por lo cual, si una mujer luego quiere embarazarse, ese óvulo no va a poder descender, o si el espermatozoide logra subir y fecunda, ese óvulo tampoco puede bajar al útero y termina implantándose o en la trompa o en la cavidad pélvica. O simplemente inhibe el paso, con lo cual está produciendo esterilidad. ¿Sí? Entonces, existen diferentes... Perdón, disculpen. ¿Sí? Buenas tardes. Sí, con ella.
ominis, la tenax y la vaginalis. Ya sus nombres nos dan cierta referencia. La ominis se va a instalar a nivel del intestino grueso. La tricomona tenax está en el tracto bucal y la vaginalis, ya saben, a nivel de vagina o de uretra. La sintomatología es diferente. La que estudiamos en este caso es la vaginalis por sus complicaciones y el gran malestar que presenta. Ya lo vamos a ir viendo. Por lo tanto, la vaginalis es un protozoo de forma ovoide, ¿sí? También se dice piriforme debido a su forma. Llega a medir entre 7 a 30 unidades de micra de longitud y de 5 a 15 unidades de micra de ancho. Ya viendo las características de esta tricomona, vemos que es totalmente diferente a la llave en cuanto a su forma, porque además tiene unas membranas que le ayudan a desplazarse como una mantarraya, donde hace movimientos flagelares además, membranosos, ¿sí? Tiene una cola, vean ustedes. Vamos a ir viendo más detalles. Característica importante, presenta un solo núcleo, en comparación del otro parásito que presentaba dos núcleos con un aspecto de tener lentes, ¿verdad? Es ovalado este núcleo, es excéntrico, no está central, está hacia el polo más ancho, por lo tanto, le da ese aspecto piriforme porque redondea el otro extremo y el otro lado se va a encontrar más delgado, ¿verdad? Ahora, un citoplasma rico en carbohidratos que tienen múltiples vacuolas. Además, contiene un axostilo que atraviesa al parásito y es el que le da la fuerza para poder desplazarse, la velocidad. La morfología. Aquí está lo llamativo. Tiene una membrana ondulante, como ustedes pueden apreciar, pero como si fuera una cresta, solamente está a un lado. Después tenemos el cuerpo, piriforme o también ovoide. El axostilo, vean, a partir de unos flagelos anteriores es que inicia un axostilo que atraviesa al parásito y sale a modo de una cola por el otro extremo. Su núcleo ovoide, periférico, y sus endosomas, liposomas, vacuolas. Ahora, no existen quistes en esta forma, por lo tanto, este parásito no habita en el medio ambiente externo. Una vez que sale en su única forma de trombozoito, puede permanecer viable por unos cuantos minutos. Por eso es que la transmisión es sexual, de contacto a contacto. Y tiene que ser de mucosa a mucosa. Tiene una quitina en la superficie que le ayuda a sobrevivir en condiciones ácidas, con un pH de 4 a 4.5. Por eso es que logra habitar en la uretra del hombre y de la mujer. ¿Cómo es qué pH tiene la orina? ¿Es ácida o alcalina? Ácida, ¿verdad? Vean, puede habitar a nivel de la próstata, puede llegar al epídico. Por eso es que también se han dado algunos casos raros de infertilidad en los hombres, porque ha habido una infección que ha lesionado estos epitelios. Se multiplica por fisión binaria longitudinal. ¿Cómo es eso? ¿Por dónde se va a dividir? ¿Va a ser por aquí o va a ser por aquí? Si digo longitudinal. Por aquí, ¿verdad? En este sentido. Así es que
Se va a dar una división. Van a regresar a anatomía. Sí, lo sé. No sabe qué es frontal, horizontal, vertical, los cortes sagittales. Ahora, estos cromozoitos se encuentran en las secreciones vaginales, próstata, vesícula seminal, en la orina. Por eso es que un examen de orina en casos sospechosos nos puede llevar al diagnóstico. Hemos dicho que es longitudinal. Las características. Aquí vemos las diferentes tricomonas y sus características principales. El Tenax puede habitar en boca y amígdalas. Forma óvalo piriforme, diámetro de 5 a 12 unidades de micro. Flagelo tiene 4 libres anteriores y 1 en la membrana ondulante. Núcleo ovoide, axotilo libre en el extremo posterior. Citoplasma al lado opuesto de la membrana ondulante. ¿Y tiene un poder patológico? No. Por lo tanto, no presenta sintomatología encontrarla a nivel de boca o amígdalas. Incluso se ha visto en algunas personas que es parte de su flora, no trae problemas. El hominis habita en el intestino, forma de óvalo piriforme, es más grande que la Tenax, tiene de 3 a 5 flagelos anteriores y uno posterior, tiene un núcleo ovoide o cariosoma central, libre en el extremo posterior de su exostilo. El citoplasma está al lado opuesto de la membrana ondulante. Característica patógena, no la tiene. La vaginalis, esta, en vagina, uretra, vejiga urinaria, próstata, óvalo piriforme, es más grande que las otras variedades. Tiene 4 flagelos anteriores, una membrana ondulante, como habíamos visto, 2, 3, 4, la membrana ondulante, tiene un núcleo excéntrico, ovoide, su exostilo, hemos dicho que atraviesa y sale por el otro extremo. Su citoplasma, ¿de qué estaba lleno? Vacuolas, Carbohidratos. ¿Tiene poder patógeno? No. sí. Sí, por eso es que solamente estudiamos esto. Les nombro los otros para que vean la diferencia. Y si alguna vez encuentran uno en cavidad oral, no se imaginen cosas, ¿verdad? Si ven uno en intestino, tampoco se imaginen otras cosas. Las características de la comuna Tenax es la misma. Aquí estamos viendo, se parecen mucho, varía un poco el tamaño, pero no son patógenos, no producen clínica, no producen enfermedades ni malestar. ¿Sí? Son, ¿cómo se dice en palabras? No Comensales. son dañinas, Comensales. no son vitales, pueden participar como parte de la flora en algunas personas. No es normal tenerlas, pero si alguien a través de un beso, un intenso en el que haya contacto con amígdalas, no va a pasar nada si te contagia. El problema está en la vaginalis. Esta sí es patógena. Ciclo de vida del hominis. Ingresa por vía oral, traspasa los intestinos y puede salir por contacto de las secreciones o en realidad, en este caso, de contaminación con heces fecales. ¿Sí? El Tenax, como les dije, tiene que haber contacto de boca a boca. Se puede instalar en algunos casos a nivel del pulmón, pero hemos visto que no es patógeno, no causa lesiones. En cambio, la vaginalis, su mecanismo de infección va a ser sexual. No importa entre qué géneros, pero tiene que haber contacto sexual.
existen algunos mecanismos en los que no presentan tanta lesión, por ejemplo, cuando se tiene contacto al momento de pasar por el canal del parto, o sea, el bebé va a entrar en contacto con toda la flora bacteriana de la madre en el momento que nace. Pero tiene algo favorable ese contacto, ayuda en su inmunidad. Lo malo es cuando la madre tiene infecciones, herpes, gonorreas, todas estas otras enfermedades. Pero la vaginalis, como no habita en la superficie ni en los ojos, el niño no va a manifestar sintomatología, no se va a complicar como con las otras infecciones. Otra forma de mecanismo de infección puede ser a través de los vómitos, donde haya secreción vaginal o de la uretra en la que estén los trofozoitos y una persona casi instantáneamente se coloque la misma ropa y haya un contacto de fluidos, ¿sí? Pero sexual, tiene que ser sexual, no hay otra forma, no hay transmisión a través de piel ni de heridas. Por eso es que se ha visto en algunos casos en personas que comparten ropa interior. Cada gente tiene algunos hábitos raros. Pueden compartir ropa interior, agua. ¿A qué se refiere con agua? Cuando se meten a bañadores o piscinas pequeñas sin ropa y haya un contacto con fluidos. Se ha visto así, son excepcionales, pero se ha logrado ver ese tipo de contacto a través de las toallas, y pueden ser otras superficies donde, de nuevo, repito, haya un contacto con secreciones vaginales. La división binaria longitudinal, ¿verdad? Por lo tanto, pese a que se parece al otro parásito, es fácil de reconocerlo en su forma. Su axostilo, el núcleo, no son dos, simplemente con eso ya ustedes se dan cuenta. Y la membrana ondulante, que es característica, es a un solo lado, no la tiene ambos lados. En la mujer va a habitar en vagina y uretra, pero puede llegar a tomar caminos ascendentes, llegando incluso hasta las broncas. En el hombre puede habitar en próstata, vesículas seminales y a nivel de uretras. Van a ser más que todo lugares donde se van a alimentar de leucocitos, bacterias y células de descamación. Recuerden que el epitelio que recubre estos lugares es un epitelio mucoso que se va a ir desescamando, porque es de transición. Todo el tiempo se cambia, se regenera. Por eso es que tienen como lugar favorito estos lugares. ¿De qué se alimentan? Bacterias, Y células de leucocitos. descamación. Son tipos saprófitas también en su comportamiento. Ahora, tiene que haber actividad sexual a través del coito. Todo material que contenga fluidos genitales puede tener tricomonas. Repetimos: ropa íntima, toallas femeninas, agua, instrumentos de aseo vaginal. Existen algunos instrumentos para realizar duchas vaginales, por ejemplo. Y si no están bien lavadas o desinfectadas, puede haber la transmisión entre las mismas mujeres de ese círculo. En la exploración ginecológica, por eso es que todos los instrumentos se deben esterilizar, desinfectar. No se pueden reutilizar porque no solamente corremos riesgo de transmitirles una tricomona, que sería en el mejor de los casos, se podrían transmitir otras que no tienen cura. ¿El herpes tiene cura? ¿Tiene o no tiene? Sí tiene. Tiene tratamiento. Guillermo, ¿tiene cura o no tiene cura? Que Luciana,
¿Tiene cura o no tiene cura? Rodrigo, ¿tiene o no tiene cura? Ah, no tiene cura. El tratamiento. ¿Cuántos Rodrigos hay aquí? Hay dos Rodrigos. Yo estoy mirando. ¿Por qué sacar ese mamá? Es el tratamiento ¿Tiene o no tiene sintomatológico. cura de herpes? ¿Qué dices? Rallies. No, dice tiene tratamiento. Pero sí tiene tratamiento. Sí. No tiene cura. Son controlados y tratados por antivirales, pero se mantienen inactivos. Pero se controla sintomatológicamente cuando aparece, porque tiene periodos en los que está inactivo, ¿verdad? Por eso es que se debe desinfectar los juguetes sexuales. Se han puesto muy de moda hoy día. A través de la transmisión materna durante el parto por vía vaginal. El problema puede ocurrir si el niño tiene contacto con estas secreciones en sus genitales. Y obvio que va a ser posible, porque recuerden que los niños nacen desnudos. Entonces, ahí sí podría haber un problema, sea niño o niña, ¿sí? A nivel de genitales, no a nivel sistemático. Patología. Para que se manifieste la enfermedad tiene que haber una proliferación, una cantidad de colonia de esos tricomonas. Van a aprovecharse de la degeneración y desestación del epitelio vaginal y van a infiltrarse a nivel de epitelios. Con esto, la paciente o el paciente va a aumentar sus secreciones vaginales. Pero para que se favorezca esta proliferación de colonia va a influir mucho el pH vaginal, sé que estoy pensando, el pH vaginal. Por eso es que la manifestación será diferente en las prepuber, en las embarazadas y a nivel de lactancia. Por las hormonas cambian los pHs. Las mujeres saben que cambia el pH vaginal incluso cuando están a punto de menstruar, cuando pasa la menstruación, cuando están ovulando. Cuando ovulan hay una facilidad incluso a nivel de secreciones para que el espermatozoide migre mejor. Entonces estos cambios son los que favorecen a la proliferación. Por eso es que está relacionada con el estrógeno. Ahora, ¿puede estar asociada a otras patologías la tricomona? Claro que sí. Recuerde que una persona puede transmitir varias enfermedades, en especial si hablamos de las ITS. Puede estar asociado a otras alteraciones como cánceres o infecciones de otro género. Sí, puede estar, por eso es que se ha visto relacionada en el 50% otras, acompañada en realidad de otras cosas. En la embarazada, se ve un Doctorita, 25%. un favorcito, asociada significa que, o sea, le acompaña o, Sí, le acompaña. o causa. Le acompaña. Ya. En las Ok. embarazadas se ven un 25%. Ahora, vean, el índice de hombres asintomáticos de 3 a 10% y con sintomatología del 10 al 20%. Son pocas las personas, en especial los hombres, que van a manifestar la enfermedad. El mayor índice se va a dar en las mujeres. Ahora, El nombre es como vector. casi puede presentar complicaciones, no es que estén libres. Algunos van a manifestar secreciones, molestias, ardor al momento de orinar. El problema será cuando esto se complica y daña los epitelios, donde de igual manera puede llevarles a una esterilidad. El periodo de incubación de 5 a 30 días. Hay un índice muy largo, ¿verdad? Y eso es por los factores que acabo de nombrarles. El pH, las condiciones físicas y inmunológicas de la persona que se infecta.
Asintomático en el hombre y puede presentarse como una infección aguda o crónica en ambos géneros. El parásito ha sido aislado casi en todas las estructuras del tracto genitourinario. Los signos. ¿Qué va a sentir la persona? Disuria. ¿Qué será disuria? Dolor. Muy bien, dolor al orinar. Va a haber leucorrea. ¿Qué es leucorrea? Nos originamos por leuco. Está bien, Leucocitos. pero ¿qué será leucorrea en los signos? Es algo que se ve. Porque si diríamos sintomatología es algo subjetivo, que solo el paciente puede sentir. Signos es algo que se ve. Tiene más o menos relación. Ya habrán anotado en la esquinita para buscar en el diccionario qué es leucorrea. Sí. Te lo digo. La leucorrea es el aumento de las secreciones uretrales o vaginales. Estas van a ser hialinas y espumosas. No van a tener un color, ¿sí? Son transparentes, pero son espumosas. Al evolucionar va a cambiar y se va a tornar entre lechosa o purulenta, con un olor fétido. Las personas creen que van a venir cuando tienen una leucorrea hialina. Es rara la persona que viene al principio. Normalmente vienen cuando ha cambiado tanto de color y está con un olor intenso. Se forma lechosa, purulenta y fétida porque van a expulsar gases por la descomposición, por las reacciones de la tricomona a nivel del epitelio. Además, ¿qué va a pasar? Como esta infección está alterando el pH, va a haber una sobreinfección bacteriana. Recuerden que todas las bacterias que viven a nivel del intestino, vagina, vía oral, se vuelven oportunistas cuando cambia el pH o las condiciones de equilibrio. Por eso es que se va a dar una sobreinfección bacteriana. ¿Qué va a sentir el paciente? Un dolor localizado a nivel de los genitales o a nivel del vientre inferior, ¿verdad? Va a haber dispauremia. ¿Qué será dispauremia? ¿Alguna vez han escuchado eso? Anoten, porque van a buscar. Ustedes por regla, jóvenes, tienen que anotar. Palabra que no conozcan, anotar y buscar. Y en diccionarios médicos. No sirve buscar en Wikipedia o en Google. Bájense una aplicación o cómprense un diccionario. Tienen que aprender terminología médica. Porque cuando escriban paciente femenina de 23 años de edad, ¿sí? Es coito doloroso. Exacto, es el coito doloroso. Dolor al tener relaciones sexuales. Va a haber anafrodisia. ¿Qué será eso? Exacto. A es 5. Frodicia viene. Disminución del líbido. Exactamente. No va a tener deseos sexuales. Es lógico, tiene dolor. Y si tiene relaciones le va a doler aún más. Y la persona va a tener insomnio, porque el dolor es constante aunque no tenga relaciones sexuales, por lo tanto no va a poder descansar. En la exploración se va a poder observar a nivel del espéculo o a simple vista un edema y además hemorragia a nivel del epitelio. ¿Cómo se ve? Esto es parte del cervix, por si acaso. Se puede llegar a apreciar úlceras, microhemorragias, por eso es que se ve así eritematosa, puntiforme, dando aspectos petequiales por las hemorragias, o un aspecto granular que se conoce como frambuesa de cervix, o cervix en frambuesa.
¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Eso debe ser la lengua también, famosa. No, esa es por bacterias. Sí, por las bacterias. Ahora, las manifestaciones clínicas van a estar en relación a la cantidad de parásitos y al tiempo. Y hemos dicho que va a estar influenciada por el pH vaginal. Hay mujeres que están asintomáticas, pero también hay otras que van a presentar la clínica con la vulvovaginitis. La leucorrea es lo que más va a llamar la atención. En condiciones normales, las mujeres producen fluido que no sobrepasa en cantidad, que no tiene olor, no tiene color y tampoco huele. Por eso es que existen, porque notan algo raro en su secreción. Además presentan vulvitis, puede haber prurito y disuria. Disuria, dolor al orinar, un escozor intenso. Ahora, la leucorrea espumosa no siempre es patognómica, puede darse ante otras causas. Por lo tanto, hay que apoyar con la clínica y el estudio. Esta leucorrea puede ser variable en cantidad. Por eso hemos dicho que va a influir mucho el tiempo de evolución, la cantidad de los parásitos y va a tornarse de lechoso, amarillo, a verdoso o gris. Inodora en un principio, pero a medida que va avanzando tiene un fuerte olor, que es lo más característico. El prurito, el ardor y la irritación genital va a producir dolor que puede provocar la dispareunia, como hemos visto. Al ver con en el examen de especuloscopía, vamos a apreciar así en forma macroscópica, a simple vista, que el cervix tiene un aspecto como de empedrado, puntiforme, lo que hemos llamado cervix en fresa. Hay una dilatación capilar, recuerden los procesos de inflamación, de vasodilatación, de dilatación celular, por eso es que se producen estas lesiones. Y el parásito produce hemorragias. El endocervix con cervicitis muy purulenta puede coexistir además con una clamidia, trachomatis, o una neisseria gonorrea. Por eso es que a veces suele ir acompañada de otras infecciones. En el hombre la tricomoniasis hemos dicho que es asintomática, pero en algunos casos, ¿cómo va a manifestar? No va a ser por la secreción. Si tiene secreción, puede que no la perciba por el tamaño o el diámetro de la uretra. Recuerden que no tiene vagina. Por lo tanto, ¿por qué va a ir? Porque tiene una uretritis. Se le va a dificultar orinar. Puede tener una prostatitis. En un examen de control puede estar saliendo el PSA elevado. Una cistitis. ¿Qué es cistitis? ¿Qué significa cistitis? Son las micciones frecuentes, dolorosas, la epididimitis, y puede llevar a una esterilidad. A veces les logran hacer un tratamiento, pero la esterilidad más que todo se va a manifestar una vez que cicatrice o que se cure. Ahora, en mujeres embarazadas, hemos dicho que puede producir una ruptura temprana de membranas, puede llegar a intervenir en el desarrollo fetal dando un producto con bajo peso, se dice producto al embrión, feto, ¿sí? Y podemos incluso tener niños con presencia de neumonías. En el hombre ya hemos visto diagnóstico. El diagnóstico prácticamente es ver mediante un examen en fresco a los protozoarios. ¿Sí?
Hay una sensibilidad del 50-70% porque está en las secreciones. Si tiene tricomonas, sí se va a llegar a ver. Se puede hacer un examen fresco en orina. Y también se puede hacer, por ejemplo, o se puede llegar a detectar mediante otro estudio que es el Papá Nicolau. Por eso es que a veces en el Papá Nicolau, de forma casual, se descubre que la mujer está con tricomonas. Y en caso de los varones, ¿se le puede hacer examen de orina en los varones para hacer el diagnóstico? Sí, por supuesto que sí. También se puede hacer un cultivo, donde tiene una sensibilidad del 98%. Mientras se le dé el ambiente favorable, puede cultivarse incluso preparado. Ahora, ¿cómo hacemos un diagnóstico con la persona? Primero, el interrogatorio. Preguntar antecedentes, hábitos sexuales. Es por eso que aquí debemos ganarnos la confianza del paciente, no juzgarlo. En el interrogatorio que ustedes hagan, tienen que aprender a sacar las palabras a las personas. Tienen que investigar a qué se dedican. Por ejemplo, en los oficios, antecedentes laborales. De repente es una dama de compañía o es una prostituta, ofrece servicios sexuales, o simplemente puede ser una persona promiscua. Existen diferentes hábitos que pueden predisponer a la persona. Por eso es que se pregunta cuántas parejas sexuales tiene, si ha tenido relaciones sexuales últimamente con alguna persona conocida o desconocida, si ha utilizado protección, si tiene una pareja estable a la que podría haber contagiado, porque aquí se tiene que hacer una pesquisa de posibles contactos, porque el tratamiento se hace a todo aquello que está en contacto. ¿Sí? Después hacemos la exploración clínica, después de averiguar qué siente, qué le duele, los antecedentes laborales y todas esas cosas, tenemos que aprender a revisar. Un hombre solo, un doctor, un médico solo, no puede hacer una exploración clínica a una mujer que ha venido a consultar, o sea, estando solos. Tiene que haber una enfermera u otro médico mujer que acompañe la exploración. Y esto es por norma, jóvenes. ¿Sí? Ahora en hospitales concurridos siempre va a haber una enfermera que está asistiendo, pasando material, pero en otras situaciones tienen que tener cuidado. Ahora no van a hacer pasar tampoco un familiar, eso es inapropiado. Recuerden que van a revisar genitales, así que tomen las precauciones. O sea, doctor, ¿nos podrían denunciar? Sí, se han visto muchos casos y por eso se procura hoy en día que haya una asistencia femenina, una enfermera en este caso, en lo posible. Se pide permiso al paciente. ¿Por qué les estoy tocando este tema? Porque dentro de los temas que avanzamos tengo que hablarles sobre ética, relación médico-paciente. Una mujer que no tenga su confianza no va a dejar que la revisen. Y si deja que la revisen, no va a volver si no ha encontrado la confianza con ustedes. ¿Sí? Por lo tanto, si no tienen asistencia femenina y está un familiar, ustedes no van a hacer la revisión a puertas abiertas. Normalmente en estas situaciones hay un biombo que separa y el familiar puede estar tras de la puerta, tras del biombo, de manera que no vea, pero que esté presente auditivamente. Esto es porque ha habido casos en los que se han sobrepasado, ha habido abusos. Se pide permiso al paciente, se le explica qué es lo que va a proceder. Como son revisiones genitales, entonces siempre se pide que se coloquen una bata y se retire la ropa interior o la ropa que esté de la cintura para abajo,
y de esa manera se les explica qué es lo que se va a hacer. No se mete el estetoscopio directamente, se le muestra, este es el aparato que me va a ayudar a poder visualizar, vas a sentir frío. Eso ya van a ir viendo en sus prácticas, pero ya desde ahora tienen que tener conocimiento en cómo se trata a los pacientes, cómo uno se tiene que ganar su confianza, porque si no tiene tu confianza, ¿cómo te va a decir cuántas parejas sexuales tiene? Ahora, en esta situación, cuando estás interrogando de cuántas parejas sexuales tiene, ¿es correcto que esté un familiar o la pareja, la persona? No, ¿verdad? Por eso es que al principio se le hace pasar sola o sola. Porque si está su mujer al lado y ha tenido una aventura el hombre, les va a decir que ha ido a un prostíbulo o se ha metido con alguien del trabajo o la vecina. No, la mujer de la misma manera no les va a confiar porque la pareja está. Entonces, incluso durante el momento de la interrogación se le dice al paciente que todo lo que está diciendo solamente es con fines médicos y no se le da la información al familiar. Existe otro subtítulo en ese aspecto porque no puede venir el familiar a pedir información médica, a menos, secreto médico, a menos que sea con un documento legal. Pero el documento legal tiene que especificar con qué fines necesitamos. Y aún así no se le da toda la historia, solo se facilita la información que está pidiendo el documento legal. Por eso es que ni siquiera se puede decir que he tenido amantes, he tenido mujeres o parejas, si es homosexual y sexual. No se puede dar información extra. ¿Ya? Doctorita, ¿en la historia clínica se escribe esas cosas? De que si ha tenido otra pareja, esas cosas. Sí, se tienen que registrar, y más cuando tienen una especialidad ustedes en urología, ginecología, incluso en medicina general. Si no hay un especialista y les toca a ustedes atender estas situaciones, tienen que registrar, pero es un documento privado, porque si ustedes sacan información pueden ser demandados. Por eso es que la historia clínica es un documento médico-legal, facilita al médico para llegar a un diagnóstico y hacer tratamientos, y además es una herramienta de protección ante cualquier demanda que un paciente les pueda hacer, porque se han dado situaciones en las que ustedes recomiendan al paciente realizarse este tratamiento o someterse a una cirugía, pero el paciente niega el tratamiento. El paciente se complica, muere, viene el familiar a demandarte. ¿Por qué? Supuestamente has hecho negligencia médica. Tú con tu historia médica puedes comprobar que el paciente no quiso someterse al tratamiento y te proteges. Porque si eso no está registrado, ustedes corren peligro. Si el paciente no quiere tomar un medicamento, anote. Si el paciente no quiere operarse, anote. Paciente no vino a control más, todo está registrado, por eso se nota con fechas. Paciente regresa a control por tratamiento, se ve evolución favorable, manifiesta no haber terminado el tratamiento, todo tiene que estar detallado. ¿Sí? Ahora, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a buscar un sedimento urinario en caso de sospechas del hombre. Vamos a buscar en el sedimento urinario las tricomonas. Si es mujer, un exudado vaginal, a través del cual se toma la muestra. Ya a simple vista se puede hacer un diagnóstico. Las secreciones prostáticas de líquido seminal y de orina en el hombre. Otras muestras, el Papa Nicolau. ¿Para qué utilizamos Papa Nicolau? Muy bien, para el cáncer cérvico-uterino. Buscamos alteraciones epiteliales en el cuello del útero, pero casualmente se pueden encontrar otras infecciones, tricomonas. ¿Qué más? Gardnerella vaginal, ¿puede ser? Bien, ¿qué más?
puede hacer un hallazgo casual mediante esta muestra. Se puede confundir a veces con la tenia cuando hay contaminación a nivel de heces, con la sintomatología. Ahora, el parásito se va a encontrar viable durante 24 horas en orina. Es el tiempo que puede vivir, lo que hace sencillo que en un examen con tinción o examen en fresco podamos visualizarlo. Existen medios de cultivo donde se pueden cultivar estos tropozolitos. Ambiente caliente, propicio, en las cajas de Petri, pueden ayudar a visualizar una división. Va a ser fácil identificar al parásito por sus características anatómicas. Esto es una tricomonas marginalis. Tiene esa coloración porque se ha utilizado pintura, ¿sí? Normalmente se ven transparentes, pero ¿por qué hemos utilizado? Para visualizar la estructura. De esta manera estamos viendo que tiene un solo núcleo. Aquí está desplazado, pero es porque ya está muerto. Aquí podemos ver un solo núcleo, su axostino. Incluso aquí podemos ver sus flagelos, ¿verdad? ¿Qué serán estas? Sus vacuolas. Este aspecto granular se da por sus carbohidratos que son afines a la tinción. Por eso es que se pigmenta un poco más. En el hombre se puede hacer un hisopado por el tamaño de la uretra. No le va a afectar. El hisopo es pequeño. Recuerden que las sondas urinarias tienen diámetros incluso un poquito mayores, por lo tanto no hay problema. Doctorita, en los varones también se produce secreciones, ¿no? ¿O no? Sí, se puede llegar a producir. Se puede realizar este hisopado, pero en la uretra anterior, así que no se preocupen, no les van a meter todo el hisopo. También se puede observar mediante el seguimiento de la primera orina matinal, que es cuando se concentra más la cantidad de los glucósidos. Se puede hacer el cultivo in vitro a partir de las secreciones o del sedimento urinario a los hombres y tiene gran sensibilidad. Este cultivo sale en un lapso de 2 a 7 días. Epidemiología. Va a ser más frecuente en mujeres de 16 a 35 años. ¿Por qué creen? Muy bien, por el periodo de mayor actividad sexual. Se ha visto una incidencia anual de 180 millones de mujeres en todo el mundo que presentan clínicamente esta infección. Se ve más frecuentemente en las mujeres de raza negra, pero por un factor de pH, y la incidencia es menor en el hombre. Tratamiento: se debe tratar a la pareja o a todas aquellas personas que mantienen contacto sexual. Existen personas que son polígamas, por lo tanto, para evitar la transmisión y las complicaciones, que es lo más peligroso, se debe hablar con el paciente que ha venido a nuestro consultorio, y es él o ella quien debe convencer a sus parejas, ya tendrán sus métodos para que se sometan al tratamiento. El medicamento estrella, metronidazol, es un tricomonicida de acción directa, tiene un mecanismo de acción a través de los imprimidazoles, por lo cual va a presentar toxicidad selectiva a los microorganismos anaerobios y microaerobios. Por lo tanto, va a dañar aquellas células anóxicas e hipóxicas. Es efectiva, muy efectiva, barata, fácil de conseguir en nuestro medio, pero recuerden, no hay que automedicarse, siempre hay que confirmar el diagnóstico, porque hemos dicho que pueden haber otras infecciones que pueden simular la misma patología. Por eso hay que identificar, porque si se tratara de una bacteria, darle metronidazol no va a hacerle ni cosquillas, ¿verdad?
La penetración del fármaco es por difusión pasiva a través de la pared celular del protozoo. Va a reducir el grupo nitro a un intermediario transitorio tóxico, por lo cual debilita sus membranas con el deterioro del parásito, la muerte. Acción sobre el ADN del parásito, con esto estamos evitando su replicación. Y lo bueno es que como no tiene quistes, el parásito de por sí no va a... no tenemos bajas probabilidades de que se dé una reinfección. ¿Sí? Métodos de control. Existen las medidas preventivas primarias. En este caso, primero, el paciente tiene que abstenerse de contactos sexuales, eso se determina correctamente. O tener una relación con una sola pareja. En este caso, si ambos están haciendo el tratamiento, no va a haber problema. Por eso es que se recomienda las relaciones monógamas, porque de esta manera controlan mejor su vida sexual y evitan transmisiones sexuales. Uso de condones de látex en los hombres y mujeres. Hoy en día hay ambos métodos. Y tener cuidado con el uso de condones. Aquellas familias, no sé, personas que habitan en un mismo ambiente tienen que evitar tener contacto con toallas, compartir elementos de limpieza. ¿Sí? Uno nunca sabe los hábitos de otra persona, por eso es que hay que tener mucho cuidado. Se han visto infecciones entre hermanas de una familia y eran niñas que no habían tenido todavía contacto sexual con nadie, no habían iniciado su vida sexual. Y es por este riesgo de los vómitos, donde tal vez la hermana mayor o incluso la madre tuvo un contagio y a través de que comparten toallas o ropas interiores, a veces al medirse la ropa, porque se ha visto también casos, yo he escuchado uno donde una niña presentó, pero era virgen, no había tenido contacto sexual, se realizó la investigación porque podía haberse tratado de un abuso sexual, pero realizando el estudio, las investigaciones, se detectó que no, estaba libre de cualquier amenaza sexual, pero la hermana mayor había tenido contacto sexual con una pareja y al momento de salir de la ducha se ha secado los genitales con la toalla y su hermanita después utilizó la misma toalla y hubo un contacto al momento de hacer el secado. Y es ahí donde se contagió. Por eso es que hay que indagar bien, porque en caso de abusos sexuales se debe denunciar. Si ustedes no indagan bien en la investigación, terminan siendo cómplices o realizando una negligencia médica. Y si no denuncian de la misma manera, pueden terminar demandados por no hacer una buena investigación. Nunca se debe callar esas cosas. Así que hay que tener mucho cuidado en estos aspectos. ¿Sí, jóvenes? Jóvenes estudiantes. La prevención secundaria. Todo síntoma genital que tenga secreción o ardor al orinar o que presente una úlcera inusual a nivel de genitales, irritación, debe ser razón para dejar de tener relaciones sexuales hasta descubrir cuál es la causa. Se debe consultar a un médico para hacer el diagnóstico correcto y por lo tanto tratamiento. Prevención terciaria. Una persona con tricomonas, hemos dicho que debe hacer tratamiento ella y todos sus posibles contactos sexuales. Por lo tanto, se debe hacer una pesquisa correcta, sin miedo. Ahí es donde entra la relación médico-paciente, para que les tenga confianza. Medicamentos que se pueden utilizar: tinidazol, 500 miligramos cada 12 horas por 7 días. Ornidazol, 1 gramo cada 12 horas por 5 días. Nimorazol, 20 miligramos por kilogramo peso día durante 5 días. Esta no es común de encontrar, ¿sí? Encontramos tinidazol, ornidazol y metronidazol en los. Metronidazol,
20 miligramos por kilogramo peso al día durante 5 días. Y no está de más, relaciones sexuales seguras, uso de preservativo, acudir al ginecólogo periódicamente o ante cualquier cambio, los hombres al urólogo, aseo cuidadoso de los elementos de baño, evitar baños comunales. Por suerte aquí no tenemos esos baños comunales, se ven en otros países como en Japón y en Turquía, donde todos se entran desnudos en una misma sala, se sientan en unos mesones de cerámica, sin ropa interior, sin nada, totalmente desnudos, y se asean, hacen sus baños. Entonces vean ustedes, el contacto de los genitales con esos mesones puede ser un medio de transmisión. Por suerte aquí no tenemos esos hábitos, la gente no se baña en conjunto. Bueno, y de forma común al menos, ¿verdad? Doctora, buenas tardes. ¿No ya va listita? Sí, adelante, ya me voy a quitar. Hay muchos patrones. Sí, vamos a empezar a apretar yo creo con la asistencia. Adrián Solana ahí. Presente. Aguilar Joel. Presente. Ayala Wilfredo. Presente. Bautista Brian. Presente. Luis Bernal. Miguel Capquec. John Claros. Escobar Kelly. Rodrigo Farfán. Presente. Fernández Ranienzo. Peluciane. Marcelo Herbas. Presente. Villanes de Itamia. Orozco Juan José. Presente. Pérez Angie. Presente. Pérez Anitza. Presente. Pereira Ángela. Presente. Quiroga Ángela. Rengifo María. Rojas Alison. Rodrigo Ruiz. Salguero Hugo. Eric Siles. Presente. Carolay Rico. Torrico Briseika. Presente. Valencia Yuri. Presente. Varías Cristian. Presente. Visa Víctor. Andrea Zambrana. Presente. ¿Alguien que no ha llamado? Baño comunal. ¿Qué autoriza? Gracias. Imagínate verla como. Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos a dejar el Javier para que despierte. Ya está en Proxemia, creo. Ya, las recomendaciones ya están dadas. ¿Tienen alguna duda? Doctorita, el tratamiento en los otros parece a 500 miligramos, si no me recuerdo, y a 20 miligramos. Es muy bajo, ¿no? Pero es por kilogramo peso. Ah, ya. Recuerden que hay que pesar a la persona. Ah, por Ahora, kilogramo peso. se puede consumir por vía oral, pero es mejor dar en óvulos vaginales porque la acción va a ser más directa. Sí, más rápido. Se puede hacer combinado en algunos casos en los que la infección sea crónica, por ejemplo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? En las otras parasitosis habíamos hablado de 500 miligramos, ¿verdad? Sí, sí, Pero 500 aquí miligramos. tenemos que Por pesar al peso. paciente para darle. Y como hemos dicho, hay diferentes vías de administración. Igual en los bebés también se tienen que dar por peso más que nada, ¿no es cierto? En los niños sí, siempre se da por peso. Siempre. No hay aquí, el niño mide la mitad que yo, le voy a dar la mitad de la pastilla. Puede ser tóxico para el niño, para su metabolismo, para su hígado en especial, o incluso hay algunos que son nefrotóxicos, pueden producir ceguera. Por eso es que hay que ser muy cuidadosos cuando pasen por farmacología, estudien bien fármacos, porque existen algunos medicamentos que pueden producir algunas complicaciones si no se dan las dosis correctas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Doctorita, usted sabe de la alimentación alcalina, ¿usted cree que puede cambiar el pH de Claro que sí, vaginal? la alimentación a las personas incluye en el pH de sus secreciones. De ahí que el cambio del pH predispone no solamente a infecciones vaginales o uretrales, predispone a otro tipo de infecciones, por ejemplo, digestivas, respiratorias. ¿Alguna pregunta más? El estado nutricional, los hábitos de las personas, todo influye para
No, ustedes son libres, pero con responsabilidad. Y siempre recomienden eso a sus pacientes. Y recuerden que dentro de su círculo familiar, sus parejas, sus familiares, todos terminan siendo sus pacientes, porque por eso están estudiando medicina. Además, en ellos practican, o no están practicando, no están aplicando sus conocimientos. Cuando ya tengan una diarrea, uno de sus integrantes ya le van a cara así abajo del cubero. Sospecha que tienes esto. No tienes plata para el laboratorio, te daré en el laboratorio. O amoxicilina. Ah, no, esos son los médicos cubanos que todos tratan solo con amoxicilina. No comentan ese pleno farmacología. ¿Alguna pregunta? Ah, y van a ver que un medicamento, cuando entren al Bademecum, va a variar la posología. En infecciones de vías respiratorias, por ejemplo, va a ser diferente la dosis. En infecciones de huesos o de vías digestivas va a ser diferente la posología. Un mismo medicamento, según la patología, puede variar incluso el tiempo. Así que revisen bien eso. Hay bonitas aplicaciones hoy en día para los celulares que pueden descargar, Bademecum, diccionarios médicos, incluso libros interactivos que se pueden descargar y no ocupan tanto espacio. Aprovechen la tecnología que tienen jóvenes, ya no tienen que cargar con libros. Yo no soy tan antigua, pero recuerdo cuando caminaba con mis libros y mi mochila gigante. Todo tenía que estar de la biblioteca porque fotocopiados había, pero a veces originales no existían. Y han visto los originales. Lo que ustedes tienen son fotocopias a color, algunos libros son reducidos, los originales llegan a medir tamaños gigantescos, son gruesos. Los de ustedes están separados, un montón para facilitar el manejo. Pero es lindo subir al trufi al lado de tu libro y que todos vean que vas a ser bien. No les interesa ellos. No les interesa cobrar. ¿Has visto? Me gusta eso. Mi vecino doctor está estudiando medicina, nos van a ir a buscar. Ya, si no hay dudas, jóvenes, pues no van a quedar sentados en medio. Ya está, me parece. ¿Alguien ha llegado tarde a la lista? Tal vez nada. Se van a quedar con sus padres.